Bienvenidos una vez más a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable, en nuestro canal educativo. Aquí, nos sumergimos en los mundos fascinantes de la contabilidad, el derecho y la auditoría. Estamos aquí para compartir conocimientos y experiencias que no solo enriquecerán sus estudios, sino que también brindarán una visión práctica del mundo financiero y legal. Acompáñenos en este viaje educativo. No olviden suscribirse para acceder a contenido exclusivo y mantenerse actualizados en los campos que nos apasionan. Hoy nos sumergiremos en un tema fascinante, la acción pauliana como instrumento de justicia distributiva. La compleja danza entre deudores y acreedores. La acción pauliana emerge como un recurso crucial en este baile financiero, permitiendo a los acreedores recuperar los bienes transferidos fraudulentamente por el deudor. Esto va más allá de la mera legalidad, es un instrumento de justicia distributiva que equilibra los intereses de ambas partes. La acción pauliana es un mecanismo legal que surge en el contexto de las relaciones financieras entre deudores y acreedores. Su función principal es brindar a los acreedores una herramienta para recuperar los bienes que han sido transferidos de manera fraudulenta por parte del deudor. Esta acción va más allá de simplemente garantizar el cumplimiento de las normas legales, constituye un instrumento de justicia distributiva que busca equilibrar los intereses de ambas partes involucradas en la transacción. Cuando un deudor realiza transferencias de bienes con el objetivo de eludir sus obligaciones financieras, la acción pauliana permite a los acreedores impugnar dichas transferencias. En esencia, busca revertir las transacciones fraudulentas y devolver los activos a la masa patrimonial que puede ser utilizada para satisfacer las deudas pendientes. Este recurso legal se fundamenta en la idea de que la equidad debe prevalecer en las relaciones financieras y busca evitar que los deudores perjudiquen de manera injusta a sus acreedores mediante maniobras fraudulentas. Así, la acción pauliana actúa como un mecanismo de protección para los intereses legítimos de los acreedores y contribuye a mantener la integridad del sistema financiero. Ejemplos prácticos. Caso práctico 1. Transmisión fraudulenta de bienes. Imaginemos a un deudor, Juan, que enfrenta deudas considerables. Con la intención de eludir a sus acreedores, decide transferir la propiedad de su casa a su hermano Pedro por un monto simbólico. Esta transferencia tiene el propósito de disminuir el patrimonio de Juan, dificultando así la recuperación de los fondos por parte de sus acreedores. En este escenario, los acreedores pueden activar la acción pauliana. El tribunal evaluará si la transferencia fue realizada con la intención de perjudicar a los acreedores y si, efectivamente, ha afectado sus derechos. Si se determina que la transacción es fraudulenta, el tribunal podría anularla, devolviendo la propiedad al patrimonio de Juan para que pueda ser utilizado en el pago de las deudas. Caso práctico 2. Despojo de activos comerciales. Supongamos que una empresa, ante la inminencia de enfrentar reclamaciones significativas de sus acreedores, decide vender sus activos más valiosos a una entidad vinculada a uno de los directivos a un precio notablemente inferior al valor de mercado. Esta estrategia tiene la intención de reducir el valor del patrimonio de la empresa y dificultar la recuperación de los fondos por parte de los acreedores. En este contexto, la acción pauliana puede ser invocada por los acreedores. El tribunal examinará si la venta de activos fue realizada con la intención de perjudicar los derechos de los acreedores y si dicha acción ha tenido un impacto negativo en sus intereses legítimos. En caso de confirmarse el fraude, el tribunal podría revertir la transacción, devolviendo los activos a la empresa para que estén disponibles para el pago de las deudas. Caso práctico: transferencia de fondos a terceros de mala fe. Supongamos que un individuo, María, sabe que enfrentará una demanda por deudas impagas. Antes de que se inicie el proceso legal, decide transferir una suma considerable de dinero a un amigo cercano con la promesa de que le será devuelto después de que pase el periodo de reclamación. Este acto tiene la intención de disminuir su patrimonio disponible para los acreedores.
En este caso, la acción pauliana podría aplicarse si los acreedores demuestran que la transferencia de fondos fue realizada con conocimiento de la inminente demanda y con la intención de perjudicar sus derechos. Si el tribunal concluye que hubo fraude, podría ordenar la devolución de los fondos a María para que estén disponibles en el proceso de pago a los acreedores. Estos casos prácticos ilustran cómo la acción pauliana puede aplicarse en situaciones concretas para prevenir y corregir acciones fraudulentas que perjudican los derechos de los acreedores, destacando su importancia en la justicia distributiva y la equidad en el ámbito financiero. La relevancia actual de la acción pauliana radica en su capacidad para abordar situaciones contemporáneas en el entorno legal y financiero. A medida que las dinámicas económicas evolucionan, esta herramienta se adapta para enfrentar desafíos emergentes. Algunos aspectos que destacan su relevancia actual son: 1. Protección contra fraudes financieros, en un contexto donde las transacciones financieras son cada vez más complejas. La acción pauliana sigue siendo esencial para prevenir y corregir fraudes. La globalización y la digitalización han ampliado las oportunidades para conductas fraudulentas, y la acción pauliana se presenta como un mecanismo crucial para salvaguardar los derechos de los acreedores en este escenario. 2. Adaptación a transacciones virtuales. En la era de las transacciones virtuales y criptomonedas, la acción pauliana se enfrenta al desafío de adaptarse a nuevos medios de transferencia de valor. La capacidad de aplicar este recurso legal a transacciones digitales se vuelve crucial para mantener la integridad del sistema financiero y proteger a los acreedores en un entorno cada vez más tecnológico. 3. Aplicación en entornos empresariales. En el ámbito empresarial, donde las reestructuraciones y fusiones son comunes, la acción pauliana sigue siendo relevante. La transferencia fraudulenta de activos antes de una fusión o adquisición puede afectar a los acreedores. La adaptabilidad de la acción pauliana para abordar estas situaciones garantiza su importancia en la protección de los intereses de las partes involucradas. 4. Consideración de factores socioeconómicos. En un mundo donde las crisis económicas y las fluctuaciones son inevitables, la acción pauliana se convierte en un mecanismo valioso para garantizar la equidad durante periodos difíciles. Puede aplicarse de manera estratégica para evitar que los deudores eludan sus obligaciones en momentos de crisis, protegiendo así a los acreedores y manteniendo la estabilidad financiera. 5. Marco legal evolutivo. La relevancia de la acción pauliana también se vincula con la capacidad de los sistemas legales para adaptarse. La actualización de leyes y regulaciones para abordar nuevas formas de fraude y manipulación financiera respalda la aplicación efectiva de la acción pauliana en el entorno legal actual. En nuestra travesía por el fascinante mundo legal y financiero, hemos explorado a fondo la acción pauliana y su relevancia en el panorama actual. Esperamos que hayas encontrado esta inmersión informativa en Cacho y Asociados no solo educativa, sino también inspiradora. Como parte fundamental de nuestra comunidad, tu participación es clave. ¿Tienes preguntas, inquietudes o sugerencias para futuros episodios? Queremos escucharte. Deja tus comentarios a continuación y serán el combustible para la creación de contenido que responda a tus necesidades e intereses. Recuerda que cada like y suscripción no solo nos impulsa a seguir explorando temas apasionantes, sino que también fortalece nuestra comunidad de aprendizaje. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte para recibir notificaciones sobre nuevos episodios y contenido exclusivo. Comparte este conocimiento con amigos, colegas o cualquier persona que pueda beneficiarse de esta información. Juntos, construimos una red de conocimiento y apoyo. Agradecemos tu tiempo y dedicación al acompañarnos en este episodio de Cacho y Asociados. Nos despedimos con entusiasmo, pero con la certeza de que seguimos creciendo y explorando juntos los intrincados caminos del derecho y las finanzas. Hasta el próximo encuentro, sigamos aprendiendo y evolucionando.